Voy a hacer el llamado a lista al final, el día de hoy. Lo más pronto posible para tratar de evacuar las dos cuádricas, o bueno, la cuádrica que nos está faltando, que es el paraboloide. Y para que pues trabajen en ese tipo de cosas, al final de la clase les pondré una tarea para la próxima semana. Ya después acordaremos la fecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Les voy a necesitar su atención, por favor. Hay un pedazo que voy a dar aquí con la pantalla del computador y hay otro pedazo que yo creo que sí vamos a necesitar el tablero. Entonces, para que pues hagamos la modificación correspondiente cuando llegue el momento. Entonces voy a arrancar con la presentación que traje. Listo. Bien. Entonces, pues como siempre, para que me queden como contextualizados o para que estén como contextualizados, la clase anterior nosotros hablamos de tres tipos de cuádrica. Nosotros hablamos de los elipsoides, los hiperboloides y los paraboloides. Nosotros la clase pasada alcanzamos a discutir con bastante detalle, diría yo, los de cuádrica, que son los elipsoides y los hiperboloides. Hoy me voy a centrar en el trabajo con los paraboloides. Voy a necesitar su atención. No es que lo que voy a hacer hoy sea complicado, o mejor dicho, no es operativamente complicado, no es más que completar cuadrados como siempre, pero sí hay ciertos datos, ciertas parámetros, por decirlo de alguna forma, que es muy importante que ustedes entiendan con claridad. Lo primero que yo quiero entrar a discutir, o en lo primero que yo quiero entrar a enfatizar, es que acá hay dos tipos de paraboloide. Unos son los que se conocen como los paraboloides elípticos, que son los que vamos a discutir a continuación, y los otros son los paraboloides hiperbólicos. Y ese es el último que vamos a considerar o que vamos a trabajar, los paraboloides hiperbólicos, para analizar su estructura gráfica, que digamos que es lo que es un poquitico más complicado acá. Entonces, los paraboloides elípticos, que son los primeros tipos de paraboloide que vamos a entrar a discutir, tienen una estructura gráfica muy sencilla. Son como parábolas, como ustedes pueden ver acá, pero son parábolas en tres dimensiones, como si yo cogiera una parábola y la engordara, por decirlo de alguna forma. El nombre viene claramente de su estructura gráfica, porque es una mezcla entre una parábola y una elipse. Y entonces, gráficamente, un paraboloide elíptico se vería de esta manera. Para identificar cuándo un paraboloide es elíptico, primero que todo recordemos que en cualquier paraboloide solo hay dos coeficientes cuadráticos, porque los paraboloides son aquellos donde uno de los tres coeficientes cuadráticos valen cero. Entonces, paraboloide es cuando hay dos coeficientes cuadráticos no más. Paraboloide elíptico es cuando esos dos coeficientes cuadráticos tienen el mismo signo. Es decir, un paraboloide es elíptico si los dos coeficientes cuadráticos que quedan o ambos son positivos o ambos son negativos. ¿Me están siguiendo hasta acá?
Sí, profe. Sí, profe. Listo. Les muestro, antes de continuar, un ejemplito de un paraboloide o de la ecuación de un paraboloide elíptico. Miren esta ecuación, voy a aumentarla un poquitico. Miren esta ecuación. En esta ecuación hay solo dos coeficientes cuadráticos, es decir, z al cuadrado está acompañado por 0, y dense cuenta que acá los dos coeficientes cuadráticos son positivos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Listo. Para graficar el paraboloide elíptico, yo considero dos parámetros clave. Uno es el vértice, que el vértice es este puntico, por decirlo de alguna forma, la punta del paraboloide, así como el vértice de la parábola. Entonces ahí digamos que no siento que haya necesidad de explicar mucho más con respecto al vértice de un paraboloide elíptico. Es este puntico de acá. Esa es una información fundamental para graficar el paraboloide elíptico. Y la otra información es lo que se conoce como la orientación. Y entonces yo quiero entrar a describir a qué me refiero con la orientación en los paraboloides elípticos. Este es un paraboloide elíptico y este de aquí abajo es otro paraboloide elíptico. Está como oscurecido, pero yo creo que ustedes alcanzan a ver claramente su estructura. La estructura de este paraboloide elíptico es: aquí está la parábola, aquí está la elipse, y dense cuenta que son dos paraboloides elípticos que están orientados o que están apuntando de manera diferente. En ese sentido, yo especifico la orientación de un paraboloide elíptico con el eje hacia el cual está orientado y con el signo hacia el cual está orientado. Permítanme explicar ese detalle. En este paraboloide elíptico que ven acá, este paraboloide elíptico que ven acá, este abre hacia el eje Z, ustedes lo ven vertical, hacia el eje Z positivo, por decirlo de alguna forma. Porque dense cuenta que abre hacia los positivos del eje Z. Yo podría tener un paraboloide elíptico que abriera hacia el eje negativo, y en ese caso sería apuntando hacia aquí abajo. Es decir, sería como si este paraboloide estuviera de cabeza, por decirlo de alguna forma. Entonces yo tengo un paraboloide elíptico con la orientación del eje Z positivo, y por ejemplo este paraboloide elíptico de acá, su orientación es el eje Y positivo. ¿Sí me hago entender con la idea de lo que es la orientación del paraboloide elíptico? Profe, disculpa, este último abre hacia el eje Y o X, perdón. X, perdón. Gracias, gracias. Qué pena contigo. Claro, excúsenme. Este es el eje X. Este es el eje X. Abre hacia el eje X positivo. Si abriera hacia el eje Y positivo, abriría hacia allá, en esta dirección. Hacia el eje Y, hacia acá. Gracias por la corrección. Este abre hacia el eje X positivo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Preguntas hasta acá. Entonces, si lo miran cuidadosamente, hay 6 posibles orientaciones para un paraboloide elíptico. Z positivo, Z negativo, Y positivo, Y negativo, X positivo y X negativo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Listo. La pregunta clave es la pregunta de siempre. ¿Cómo hago yo para obtener estos parámetros?
el vértice y la orientación. Y la respuesta, permítanme un segundo, cambio este ejemplo para que quede como más interesante. La forma es hacer un proceso de completación y canonización. ¿Ustedes saben cómo hacer la completación y la canonización para las parábolas? ¿Recuerdan cómo se hacía con las parábolas? Sí, profe. Aquí sigue la misma idea. Permítanme explico el detalle aquí particular. Ustedes cogen, si ven este paraboloide elíptico de acá, ¿es claro lo que dice ahí? Perdón. Sí, profe. Listo. Recuerden que en la parábola lo que no es cuadrático se pasa al otro lado. Aquí rápidamente voy a hacer el proceso de completación de cuadrados. Aquí va a quedar 2x, voy a hacerlo rápido. Ustedes también vayan haciéndolo. Mientras yo copio acá, aquí no está esto. ¿Sí fue claro el proceso de completación de cuadrados? ¿Sí lo ven? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Aquí va a quedar... Ay, Dios mío. X más 1. Voy a ponerlo así. A la 2. Aquí va a quedar Z menos 1. Ay, ¿qué dice? ¿Estamos bien hasta ahí? Dos por X más 1 al cuadrado, menos 2, más Z menos 1 al cuadrado, menos 1. Mismo proceso de completación de siempre. Aquí voy a pasar este menos 2 y este menos 1 al otro lado. Entonces aquí va a quedar 33. Y el último paso es factorizar lo del lado derecho. Y ya. Ahí quedó la canónica. ¿Lo vieron? ¿Sí son claros todos los pasos? Sí, profe. Profe, tengo una pregunta, pues es que con la parábola, digamos, el 2 que está pues con la X afuera del paréntesis, lo pasábamos a dividir y si ya no se hace Sí, nada. gracias por eso, porque aquí hay un problema con ese paso. El problema es que yo no puedo pasar este número porque es que este número no está multiplicando a todo.
¿Sí me hago entender? En la parábola podíamos hacer un paso adicional, que era coger este número y pasarlo a dividir. Pero en el paraboloide elíptico ni en el paraboloide hiperbólico yo voy a poder hacer eso. Porque en ese paraboloide, miren que aquí está un 2 y aquí está un 1, yo no puedo pasar a dividir ninguno de esos dos números al otro lado. Me toca dejarlo así. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Gracias. O sea, los paraboloides nos quedamos hasta aquí. En las parábolas sí vamos hasta el final. Pasamos a dividir el número de la izquierda. Pero en los paraboloides tenemos que dejarlo de esta manera. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Problema con ese proceso? No, señor. Listo. Ah, bueno, no lo pude cerrar. Bien. Listo. Entonces, miren cómo sale esto. ¿Listo? El vértice. Vértice. El vértice sale de donde siempre sale el vértice. Pero siempre háganlo en el orden de las variables, no de izquierda a derecha, sino en el orden de las variables. Es decir, aquí el vértice queda -1, no se olviden que se cambia el signo, quedaría 33 sobre 24, y a continuación quedaría 1. Ese sería el vértice del paraboloide elíptico que les estoy mostrando. ¿Sí es claro por qué? Perdón, aquí va. Ah, y aquí cometí un error. Aquí es menos 33/24. Porque cuando factorizo el -24, aquí queda negativo. ¿Nadie se había dado cuenta de ese detalle? Miren hasta ahí y pregúntenme lo que quieran. Pregunten, por favor. ¿O estamos claros hasta ahí? Estamos claros, profe. Listo. Ese es el vértice. El vértice sale así. Nos falta la orientación. Entonces, miren cuidadosamente lo siguiente. Aquí hay una variable que no es cuadrática. Las otras dos son cuadráticas, pero aquí hay una variable que no es cuadrática. Esa variable que no es cuadrática es la que me da el eje de orientación. Es decir, en este caso, el eje de orientación es el eje Y, porque Y es la que quedó al lado derecho, porque es la no cuadrática. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, aquí lo pongo. El eje de orientación es la variable no cuadrática. Y nos falta saber si es Y positivo o Y negativo. Ese signo me lo da este numerito de acá, este de acá, el -24. Este numerito de acá me da el signo de la orientación. Cuando este número es positivo, es porque la orientación es positiva. Cuando este número es negativo, es porque la orientación es negativa. Entonces, en ese sentido, la orientación es el eje Y negativo. ¿Es claro de dónde saqué ese eje Y negativo? Sí, señor. Para todos, Sí, profe. voy a copiar esto acá. Ay, Dios mío. ¿Esto abajo dónde quedó?
¿Claro? Sí, señor. Sencillo. Profe, discúlpeme, es que no entendí muy bien lo de la orientación. Listo. Mira la ecuación. Mira la ecuación. ¿Listo? Mira que hay una variable no cuadrática. La variable no cuadrática es la que no está con cuadrados completados. Es la que queda al lado derecho de la ecuación. Esta es la variable no cuadrática. Ese es el eje de orientación. Tú recuerdas que yo les había dicho que las parábolas, los paraboloides elípticos, perdón, abren o hacia el eje Z, o hacia el eje Y, o hacia el eje, perdón, o hacia el eje X, o hacia el eje Y. Entonces, en ese sentido, esta letra del lado derecho me dice si abre hacia X, hacia Y o hacia Z. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya entendí, ya entendí. Y para ver si es Y positivo o Y negativo, miro este numerito de acá. El signo de ese numerito es el signo de la orientación. Entonces esto es Y negativo. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Y ese es el paraboloide elíptico. No le vamos a meter más detalle a la gráfica. Solo hay que ubicar el vértice, y hay que orientarlo. Y negativo, si este es el eje Y positivo, este de acá es el eje Y negativo, entonces Y negativo abre hacia el lado de allá. Es decir, sería esta cosita, pero mirando hacia esa dirección. Ustedes revisen la manera en que grafican algo con esas condiciones. Eso va a estar en la tarea, por decirlo de alguna forma. ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Bien. El otro tipo de paraboloide es el paraboloide hiperbólico, que es cuando los dos coeficientes cuadráticos tienen signo diferente. Es decir, hay dos coeficientes cuadráticos, porque es un paraboloide, solo hay dos, pero para que sea paraboloide hiperbólico debe tener uno positivo y el otro negativo. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, qué pena es que se me entrecortó la llamada, ¿podría repetir? Listo. El paraboloide hiperbólico es aquel donde los dos coeficientes cuadráticos tienen signo diferente. Por ejemplo, supongamos que yo cojo esta ecuación y aquí pongo un menos. Y sumamos que aquí es y cuadrado. ¿Listo? Eso es un paraboloide hiperbólico. Le falta un coeficiente cuadrático, pero los dos que quedan tienen signo diferente. ¿Bien hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Bien. Para hacer la gráfica, ahora sí voy a utilizar el tablero. Quiero entonces dejar de compartir porque esto lo puedo graficar mucho mejor a mano. Entonces paso aquí a cámara. ¿Me ven? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Aquí en la parte complicada es la gráfica. Si ustedes entienden la gráfica, lo entienden todo. Lo entienden todo.
¿Ven la gráfica? Sí. Yo les decía a ustedes en algún momento que el paraboloide hiperbólico tenía otro nombre. Este Silla paraboloide hiperbólico, de montar. Ya de montar, ¿no? silla de montar. Y es que miren la gráfica, ustedes han visto una silla de montar. Ustedes han montado caballo alguna vez, así sea en un parque temático o algo así. Las sillas de montar tienen como esta estructura. Otra analogía del paraboloide hiperbólico es las papas Pringles. Esas papas tienen forma de silla de montar, más o menos, más estilizada, pero es más o menos la misma estructura. Pero digamos que en la gráfica es esta de acá. Dense cuenta la construcción gráfica. Aquí hay una parábola y aquí hay una hipérbola. Y lo demás es completar el dibujo. Pero lo esencial es la parábola y la hipérbola. Entonces, gráficamente, precisamente por eso se llama paraboloide hiperbólico, gráficamente se estructura con una parábola y una hipérbola. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Este paraboloide hiperbólico tiene 6 orientaciones diferentes. Tiene un vértice, que el vértice es este de acá. Esto es lo que uno llama el vértice. Y tiene 6 orientaciones diferentes. Y se las quiero mostrar. Se las quiero mostrar. Espero que los dibujos sean como claros. Esperaría yo. Me disculpa si los ejes no quedan como bien bonitos. Tan, tan, tan. Vámonos verde. Otro. Este abre así. Este abre así. Algunos están más feos que otros, pero todos tienen como la misma estructura. Yo recomiendo que les tomen foto en vez de tratar de escribirlo. Después ustedes tratan de hacer la gráfica. Está este otro. Igual esto queda en video. Igual esto queda en video. Este otro queda así. Y el último me queda así. ¿Sí los ven todos? ¿Los 6? Sí, Sí. señor. Sí, señor. Miren, por más feo que esté el dibujo, porque yo no voy a pedirles un dibujo de una silla de montar precioso, porque este es un dibujo complicado. Siempre lo que estructura esto es la parábola y la hipérbola. Y la orientación la da
la orientación de la parábola y la orientación de la hipérbola. Miren, por ejemplo, para ver si me entienden la idea, que esta es la idea clave acá. No olviden quién es X, quién es Y y quién es Z. En este de acá, la parábola, ¿sobre cuál eje está la parábola en este caso? ¿Sobre Z. Z? Sobre el eje Z. Miren que la parábola abre sobre el eje Z. Y miren que acá la hipérbola abre paralela a este eje. ¿Cuál es Y. este eje de acá? Y. Y. Entonces acá la parábola está en Z y la hipérbola está en Y. ¿Sí o no? ¿Sí me van a entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿O no? Sí, señor. Sí, profe. Dame 10 segundos. Entonces, miren este de acá. En este, la parábola abre hacia Z también, pero dense cuenta que la hipérbola ya no abre sobre X, perdón, ya no abre sobre Y, sino que la hipérbola acá abre sobre X. Dense cuenta, miren la hipérbola, miren el eje X, la hipérbola es paralela al eje X. ¿Sí me siguen hasta ahí? Está como ladeadita, está como inclinada. No está de frente, sino que está como rotada, por decirlo de alguna forma. Paralela al eje X. ¿Sí captan la idea? ¿Sí captan la idea? Sí, profe. Sí, señor. A ver si la captaron. Esta, la parábola, ¿hacia dónde abre? En X. En X. Y la hipérbola, En Y. miren la hipérbola. La hipérbola es esta. Es paralela En Z. Y. No, mírenla. Esta, paralela a Y. Y. Este es el eje Y. No Z. Ya te digo cuál es la de Z. La de Z es esta. Mírala. La parábola abre hacia X. Abre hacia X. Y la hipérbola, mira la hipérbola abre hacia Z. ¿Sí lo ven? ¿Sí la ven? Este aspecto es clave, que ustedes identifiquen la parábola y la hipérbola en la silla de montar. Aquí, la parábola abre hacia el eje Y. Y la hipérbola abre, miren la hipérbola. En Esta X. hipérbola es paralela al eje X. Y esta de acá, la parábola, abre en Y y la hipérbola, voy a escribirlo aquí mejor, aquí me quedo. La parábola abre en Y la hipérbola abre en Z. Mírenlas. Mírenlas. Dense cuenta cómo la orientación la da la parábola y la da la hipérbola. ¿Sí o no?
Sí, señor. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Me dicen cuándo puedo quitar pantalla, cuándo puedo quitar cámara. ¿Puedo quitar cámara? No, profe, espéreme un momentico. Listo, pues. Ya, profe. ¿Listo? Ya después no voy a borrar este tablero para cuando necesite, paso del computador al tablero y del tablero al computador. ¿Listo? Cierro cámara, proyecto computador. Espero que esto esté quedando bien, bien. Que me esté quedando bien. Listo. Bien. Ya vieron la tarea. Bueno. Listo. Paraboloide hiperbólico. Tengo este de acá. ¿Sí lo ven? Voy a completar cuadrados. Voy a completar cuadrados. Como siempre lo he hecho. El que quedó, el que no es cuadrático, lo paso al otro lado y pasa con el signo contrario. Entonces queda 2z más 30. Hago la completación. Este paso ya no debe generar ningún problema. 2x al cuadrado más 2x más 1 menos 2. Y este queda, uy, aquí es donde queda como feo, pero bueno, menos y cuadrado. Como aquí hay un menos, va a cambiar el signo del 24y, queda menos 24y, y aquí queda 12 elevado al cuadrado, eso es 144. Y entonces miren con cuidado, aquí es menos 144, entonces toca sumarle el 144 acá, porque este es un más 144, pero con este menos de acá. Y esa fue la completación de cuadrados. ¿Quién se me perdió ahí? ¿Quién se me perdió ahí? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces aquí queda 2x más 1 al cuadrado menos y. Aquí queda menos 12 al cuadrado. Esto se va. Y aquí me queda 2z, me queda 32 y este pasa negativo. 32 menos 144 Menos 112. menos 112. Y lo último que me falta es la factorización de este numerito de la derecha. Y aquí queda
112, que eso la mitad de 112 es 56. ¿Qué tal el proceso algebraico? ¿Claro? Sí, profe. Señor. Con esto yo espero que no vaya a haber problemas. Con el juego de signos, con el juego de números, porque aquí es -2, porque aquí es 144, cómo se pasan al otro lado. Eso es álgebra básica, básica. Por favor, practíquenla. Bien. Vértice. El vértice de esto, yo creo que no hay problema, es -1, porque es el que acompaña a X, 12, que es el que acompaña a Y, 56. No se les olvide, toca cambiar el signo. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Orientación. Y entonces aquí va el parámetro para la orientación. La parábola es la variable no cuadrática. Es decir, el eje de la parábola es la variable que queda del lado derecho. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Y la hipérbola es, y aquí me van a prestar atención, por favor, es la variable cuadrática con el mismo signo de la variable no cuadrática. ¿Parece un trabalenguas? Lo voy a explicar. Aquí está la variable no cuadrática. ¿Cuál es el signo de esa variable? Pues el signo de este número. ¿Este número es positivo o negativo? Positivo. Entonces miro al otro lado. Hay una variable positiva y hay una variable negativa. ¿Sí la ven? La variable positiva es, en este caso, la que determina la hipérbola. ¿Sí me hago entender? En este ejemplo, la parábola sería Z y la hipérbola sería X. ¿Enredado? No, ¿Enredado? profe. Miren, para que les quede claro, si aquí en vez de 2 hubiera habido un -2, la parábola sería Z, pero la hipérbola sería Y, porque en este caso el signo de Z sería negativo y la variable negativa al lado izquierdo pues sería la Y. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Todos claritos? ¿Cuál de estas 6 corresponde a esa hipérbola? La segunda. Parábola en Z, hipérbola en X. Entonces tendría esta orientación.
Ustedes tienen, y esa es la parte gráfica interesante, que mirar cómo cuadran una silla de montar, porque la silla de montar es lo más feo de dibujar. Lo feo de la silla de montar es dibujarlo, honestamente. ¿Cómo dibujan el vértice o cómo dibujan el paraboloide hiperbólico con este vértice y con esta parábola y con esta hipérbola? ¿Sí estamos bien hasta acá? Sí, señor. Listo. Miren el ejercicio. ¿Sí ven todos el ejercicio? Sí. Sí, profe. Listo. Este es un elipsoide. Estos dos son hiperboloides. Todavía no se puede saber qué tipo de hiperboloide es. Toca completar cuadrados y canonizar para llegar a saber si es un hiperboloide de una hoja, si es de dos hojas o si es un cono. Es decir, la clasificación de los hiperboloides se hace al final. En cambio, en los paraboloides, la clasificación se hace al principio. Este es un paraboloide elíptico, este es un paraboloide hiperbólico. ¿Cuál es la tarea? La tarea es graficar estas 5 cuádricas. Graficarlas todas, estas 5 cuádricas. ¿Sí me hago entender? Especificando parámetros, es decir, especificando cuál es el centro, cuál es el vértice en el caso de los paraboloides, cuál es la orientación. En el caso de los elipsoides, pues toca decir los 3 radios, toca decir los parámetros en la tarea. Es decir, esto es un elipsoide, entonces para el elipsoide toca decir cuál es su centro y cuáles son sus radios. Entonces, hacer ese ejercicio. Y toca decir su nombre completo. ¿A qué me refiero con el nombre completo? Me refiero a que a mí no me sirve que me digan hiperboloide. Yo necesito saber si es un hiperboloide de una hoja o de 2 hojas o un cono. A mí no me sirve que me digan paraboloide. Los paraboloides tienen apellido. Paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico. Yo quiero esto para estos 5 cuádricas. ¿Sí es clara la tarea? Sí, profe. ¿Para cuándo me la tendrán? Profe, ¿la Para podríamos dentro de una dejar semana. para el miércoles o jueves? ¿Miércoles o jueves? Listo. Me voy por miércoles, porque el miércoles tenemos clase. Para el No, profe, el miércoles, miércoles no Clase tenemos clase. tenemos los Clase martes y tenemos los viernes. martes. aunque ustedes tengo clases martes. Sí, señor. Entonces dejémoslo para el jueves. No, el jueves me parece mucho. Miren, El vamos al miércoles, punto el medio. miércoles está en la mitad de todo. Vamos al punto medio. Ustedes dicen jueves, yo digo martes, porque el martes tenemos clase. Partamos por mitad. Dejémoslo para el miércoles. Sí, profe, sí. Buena idea. Bueno, me ¿Sí o no? parece. Listo. Para el miércoles. Entonces, esperen que voy a subir la tarea a la plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Denme un segundo. Esta es la tarea 2, ¿cierto? Sí, señor. Profe, estas son tareas, sí, normales. ¿Y vas a dejar taller? Podría serlo. ¿O esto cuenta como talleres? O sea, estas son tareas para entregar. Sí, sí, señor. ¿Te refieres Profe, como un taller de estudio? digamos es que o sea, por ejemplo, la tarea pasada, yo no sé, la página a mí no me sirve, o no sé, pero digamos a mí me queda no sé por qué no he podido subir las tareas como al Moodle. ¿No hay problema si se las enviamos al correo?
Uy, pues, o sea, yo prefiero el Moodle, pero dado caso o sea, tú no me has mandado la tarea 1. ¿La tarea 1 para cuándo era? Para la semana pasada. Sí, profe, Sí, yo se la mandé ya la al revisé. correo precisamente porque o sea, de ninguna manera, no sé, nunca la pude subir al Moodle, pero yo se la mandé el jueves de la semana pasada. O sea, ¿qué te digo yo? Pues traten de subirla al Moodle. Esperen, voy a dejar de compartir. Traten de subirla al Moodle, pero, pero pues si realmente no pueden, pues mándenmela al correo. ¿Saben cuál es el problema de que me la manden al correo? Que se me arma un desorden. Entonces yo digo, ah, no, pero tú no me mandaste y empieza la pelea. No, sí, pero es que yo se la mandé por correo. Pues mándamela por correo, pero entonces tienes que atenerte a que de repente yo te diga, no, no entregaste tarea y tú tengas que decirme, no, mire, profe, yo se la mandé en tal correo y nos toque revisar. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, Pues digamos la 1 se la mandé al correo, profe. listo. Entonces, cuando llegue el momento de calificar, si de repente te digo, no, tú no me entregaste tarea, no te pongas brava. Simplemente me dices, profesor, yo se la mandé, fue al correo y entramos a revisar el correo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Pero en serio, que sea una excepción mandármela al correo. Que sea Sí, porque en lo que pasa verdad, es que en estos momentos yo no tengo computador, entonces pues no sé si es por el celular o por el tipo de documento, o sea, no he coordinado con Moodle. listo. Pues, pero trata de hacerlo, por favor. O sea, es más un favor personal. Es más un favor personal. O sea, como por cariño conmigo, traten de subirla al Moodle. Porque lo que les digo, después se me arma un pero yo tengo un montón de grupos con montones de tareas y, y por eso el Moodle me lo unifica todo. Pero si ustedes empiezan a mandarme todos al correo, oh Dios mío, eso se me vuelve un desastre y nos enrieda todo. ¿Sí me hago entender? Entonces que sea una excepción. O sea, sí, mejor dicho, trata de arreglarlo, lo del Moodle. Pero pues si no, pues me lo mandas al correo. Lo que es cierto es que me lo tienen que enviar para el miércoles 2 de septiembre. ¿Listo? Profe, ¿hasta qué horas hay plazo? Yo siempre les dejo todo el día, ¿no? ¿O ha habido alguna tarea que no les haya dejado todo el día para entregarla? Toda siempre es todo el día y esta también. El miércoles hasta por la noche. Pongo 11:55 para no poner 12 en punto, porque las 12 en punto se descuadran todos los horarios, todos los relojes, mejor dicho. O sea, no se sabe si es el de ayer o el de mañana, mejor dicho. Entonces yo pongo 11:55. ¿Te parece? Listo, profe. Revisen el Moodle. A ver si está la tarea. ¿Sí está? Sí, profe. Sí, ¿Y ya, la ya, fecha ya está lo encontré, bien? sí. 2 de septiembre, miércoles. Sí, Sí, profe, todo perfecto. Listo. Sí, profe, todo está bien. Entonces cerramos por hoy. Nos vemos mañana. Mañana no. La próxima clase. Nos vemos la próxima listo, profe, clase. hasta luego. Gracias. Listo, profe, hasta luego, gracias. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, hasta luego. Que estén bien.